Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4. Una parte ahí ya la leímos al principio, cuando empezamos la reunión, pero les invito que podamos tornar en esta mañana a Filipenses capítulo 4. Vamos a leer dos versículos nomás de ahí, de acuerdo a lo que tenemos por delante. Seguimos con el tema de la ansiedad y la suficiencia de Cristo. Espero que no estén tan ansiosos, ¿no? El domingo pasado estábamos más ansiosos. Ahora ya estamos más tranquilos, más relajados, ¿no? Pero el tema de la ansiedad es tremendo porque pareciera como que constantemente nosotros estamos muy acelerados, ¿no? Queremos buscar y cuanto más informados estamos parece que peor es. Y cuanto más a veces hay una cosa media dudosa, queremos conocer más. Y a veces cuando hay algo que no nos cierra, queremos conocer más todavía. Y el tema de los medios de comunicación, de la sobreinformación que nosotros tenemos y que en los tiempos de hoy nos está rodeando, por un lado es una bendición, es bueno, podemos sacar provecho, pero por otro lado también a veces nos juega una mala pasada y se nos vuelve en contra, porque el exceso de información que a veces tenemos o el exceso de aquellas cosas que queremos conocer, a veces decimos nosotros nos vamos para el otro lado. Y entonces lo que sucede es que empieza a ser ya perjudicial. ¿Por qué? Porque empezamos a atentar contra nosotros mismos, contra aquellas cosas que sabemos que nos hacen mal, que nos hacen daño. Es como cuando a veces a los chicos les gusta mirar las películas de terror. Yo no las recomiendo, para mí todas tienen un trasfondo diabólico en ese contexto que hay atrás, para eso están hechas, pero siempre o suspenso, quieren buscar a ver hasta dónde pueden llegar y a ver hasta dónde mi miedo va o hasta dónde mi impresión va. Y a veces pasa a veces por el morbo que tiene el ser humano. Y a veces quiere conocer más. Y a veces pasa que conocemos una situación y queremos saber un poco más. Y uno se tiene que preguntar, ¿para qué querés saber más? ¿No? Entonces, no sé, le pasó esto a una persona, le quisieron robar y la apuntaron. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y uno quiere saber los detalles, ¿no? ¿Y por qué eso? Porque pareciera como que queremos ir un poquitito más, pero atenta contra nosotros, con nuestro propio corazón. Y como el Señor conoce nuestro corazón y sabe que nosotros somos ansiosos, todos nosotros de alguna manera, en menor o mayor grado, tenemos ansiedades, tenemos preocupaciones, vivimos tristeza, el Señor de principio a fin nos muestra que Él es un Dios soberano que está al control de todas las cosas, en medio de toda la ansiedad. Y cuando Pablo escribe a los filipenses, no se sabe en qué cárcel estaba. Algunos dicen en Cesarea, otros pueden decir en Roma, pero estaba bastante cómodo, parece, como para estar en Roma. Filipos dicen algunos, pero no importa, él estaba en una cárcel, lo más probable puede ser Cesarea, pero era una cárcel, no estaba cómodo, no la estaba pasando bien. Si bien tenía compañía de Timoteo, tenía compañía de Epafrodito, pero él estaba en una situación que estaba esperando una sentencia, si lo iban a matar o no. Pero la preocupación de él era la iglesia del Señor, los hermanos. Lo que a él más le dolía es no estar cerca de los hermanos, no visitar las iglesias, no verlo a los hermanos. Y ese era su dolor. Pero él escribía las cartas. En medio del dolor, él escribe, y escribe una de las cartas filipenses que más gozo hay. Y uno dice, en medio de las dificultades y en medio de los problemas que estás viviendo, ¿cómo puede ser que a mí me deje una carta que me traiga gozo en hoy? Y dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Y un texto que lo conocemos, lo tenemos escrito, pero él está viviendo una situación difícil. Y cuando estamos en Filipenses capítulo 4, la última parte, casi su epílogo, los versículos 6 y 7, él, después de haber estado hablando de que sean de un mismo sentir, él les dice que son gozo, que son corona mía, estén firmes en el Señor. Ahí hay dos personas que tienen un problemita y les dice, por favor, hermanas, sean de un mismo sentir.
y le dice, bueno, también a su colaborador que ayude también a la iglesia o también a estas que están teniendo un problema para que puedan seguir en el Evangelio. Ahí aparece el versículo 4, famoso, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, y dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y ahora el versículo 6, y este quiero que lo podamos leer. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar una vez más. Señor, te damos tantas gracias por poder pasar este tiempo meditando en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque poder cantar las verdades de tu palabra nos hacen tanto bien a nuestra alma, Señor. Nos llena tanto, Señor, a nosotros. Somos beneficiados, Señor, por tu gracia a cada instante y te damos gracias por tener tu palabra entre nosotros. Gracias por tu palabra que la podemos tener en nuestro idioma, que la podamos entender. No solamente los adultos, ancianos, jóvenes, niños, todos acá en este edificio pueden tener una Biblia en sus manos, poder leer, poder escucharla, Señor. Pero te pedimos que la podamos poner en práctica, Señor. Que no seamos oyentes olvidadizos, como dice tu palabra, sino que la podamos poner en práctica, que podamos aplicar el antídoto de tu palabra a nuestro corazón que la necesita, Señor. La necesitamos cada día, la necesitamos hoy, la necesitamos ayer, la necesitamos mañana. Siempre necesitamos tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a ella. Y gracias por poder leerla juntos, meditarla juntos como iglesia. Pedimos tu asistencia en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. La paz de Dios para el corazón ansioso. La paz de Dios para el corazón ansioso. Sí, es verdad que toda esta ansiedad envuelve nuestra vida en algún grado mayor o menor, en algunas circunstancias. Tal vez estás pasando una circunstancia buena que decís, no tengo ningún tipo de ansiedad. Gloria a Dios, qué bueno. Pero, atento, puede venir. Y de seguro que va a venir. Pero tal vez hay otros que están pasando un momento muy ansioso o una decisión que tienen que tomar, algo que saben que mañana tienen que responder o algo que posiblemente más adelante no sé qué va a pasar. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos paz y esa paz de Dios para nuestro propio corazón? Y Dios nos no deja ahí al creyente luchar solo contra la ansiedad, porque Él ha establecido medios ordinarios, se les llama así medios ordinarios, donde Él hace que nuestra fe crezca. Medios que nos ha dicho, ¿se acuerdan ustedes que el Señor dijo, yo no los voy a dejar solos? No solamente su presencia está con la iglesia, con el creyente, está con vos y está conmigo, sino que también nos dio medios para poder alcanzar un fin. Un medio, algo que se te da, es algo para que vos puedas realizar una tarea. Cuando viniste hasta acá tomaste un medio. ¿Qué medio? Un medio de transporte, un colectivo, un auto. Ese medio te trajo hasta acá. Es un medio que te lleva a un lugar específico. Los medios que el Señor da en su palabra para todo cristiano son los que se llaman medios de gracia. ¿Por qué? Porque no los produzco yo, los produjo el Señor. Para dármelos a mí, para que yo sea beneficiado. Para que mi alma sea beneficiado, mi corazón sea beneficiado. Y eso se llaman medios ordinarios que no solamente se comunican con gracia, sino también fortalecen la fe, preserva a sus hijos hasta el fin. Estos medios están desde que creíste en Cristo, que el Señor te salvó, hasta el día que vos des tu último suspiro en la tierra. Estos medios de gracia van a estar para tu cuidado. El cuidado que el Señor tiene de nosotros están y son evidentes por medios de estos medios de gracia. Pero el tema que los tenemos y tenemos que decir, bueno, a ver, ¿cuáles son esos medios? ¿Cuál es esto que a mí, estas cosas que tengo que hacer que quitan mi ansiedad? ¿Qué es esto que vos decís que tengo que hacer que me ayudan en el proceso de cuando estoy deprimido, cuando estoy mal, cuando estoy ansioso? Bueno, y como les decía, vivimos en una época donde la ansiedad parece combatirse con más información. Parece que también quisieran haber más entretenimiento, más distracciones. Generalmente, hace mucho tiempo, toda nuestra sociedad, si ustedes se dan cuenta en los medios de comunicación, el entretenimiento ha crecido. ¿Por qué? Porque necesitan tener
que tu mente esté ocupada en otra cosa y mi mente esté ocupada en otra cosa. Entonces el entretenimiento ha empezado a crecer cada vez más. Pero a su vez también esas noticias amarillistas, cuando nos gusta saber, y si yo quiero saber qué pasó, un accidente, bueno, lo veo en un canal de televisión, pero si quiero ver más sangre, ¿a qué canal de televisión voy? Y uno te dirá, a Crónicas, claro, es tienen el último momento, ¿no? Entrevistan al tipo ahí a punto de morirse. Y entonces parece que cada vez más, pero eso no solo nos abruma, sino que alguno dice, bueno, yo no quiero saber nada con la realidad. Y nos vamos al otro extremo, de vivir en una idiotez, en el entretenimiento, en las cosas vanas. ¿Ustedes creen que es casualidad la maratón de series que hay, los episodios que hay, las plataformas? Porque eso es lo que consumimos nosotros. Entonces vemos una y queremos ver otra y otra y otra. Y mientras más entretenido nos tengan, más nosotros vamos a estar alejados de la realidad. Pero eso me trae bienestar a mí, eso es engañoso, porque no saca el problema que hay en el corazón. Lo que no sacia es lo que verdaderamente tiene que ser saciado en tu alma y en tu corazón, que es Dios, que es afrontar esas cosas con el Señor. Y todo esto ha sido evidente a lo largo de estos últimos años. Hay un libro excelente de un tal Bodman que se llama Tecnópolis. No sé si se consigue acá, yo traté de conseguirlo, en línea está, pero él habla acerca de cómo toda la familia fue puesta delante de una pantalla de un televisor para tenerlos distraídos, desde los años 70 que se empieza a generar esto. Así que imagínense cómo va avanzando. Y sin embargo, cuando nosotros vemos y cuando el creyente comienza a sentirse dominado por el temor, suele hacerse exactamente lo contrario de lo que Dios diseñó para ayudarlo. Porque fíjense que en vez de buscar los medios que Dios me da para ayudarme, yo me alejo de esos medios o no los tengo en cuenta. Y entonces prefiero las cosas rápidas. Hoy todo es rápido, ¿no? La información es rápida, quiero tener la noticia ya, no quiero esperar. Antes teníamos que esperar el diario del otro día, a la madrugada, para ver las noticias. Ahora todo es instantáneo. Si yo me desvelo a la noche y quiero saber qué pasó con tal cosa, solo agarro el celular y entro a los portales de noticias y ya sé. Porque queremos eso y pareciera que cada vez más estamos influenciados sobre esas cosas. Y el problema no es solamente la ansiedad. El problema es abandonar los instrumentos mediante los cuales Cristo fortalece nuestra alma. Porque si tal vez hay algo que a mí me está preocupando, tal vez no tendría que ser tan rápido en buscar la solución en otras cosas o tener más información, sino de lo primero que tengo que hacer es llevar en oración ese problema delante del Señor. No es que Él tiene cuidado de nuestras almas, no es que Él tiene cuidado de nuestras vidas, no es que puedo descansar tranquilo y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Acuérdense que David, cuando escribía eso, lo estaban buscando para matar y se dormía, tal vez no iba a despertar más porque una lanza lo iba a atravesar, pero él sabía que podía confiar en el Señor. Y si el Señor prometió sostenernos, ¿cómo lo hace entonces? Bueno, por medio de los medios ordinarios de gracia. Y como les dije, Filipenses, que Pablo escribe acá aproximadamente, de nuestro siglo, años 60, 62, está escribiendo, de nuestra era, no escribe estando ahí en un retiro espiritual, sino que escribe desde una prisión que tenían acostumbrados los romanos a tener, encadenados, no sabe si lo van a ejecutar. Y paradójicamente esta carta es conocida como la epístola del gozo. ¿Por qué? Porque lo que nos está mostrando esta carta, si el gozo de Pablo está en medio de las adversidades, a usted y a mí nos está diciendo que el gozo del Señor viene cuando estamos en adversidades también. Cuando estamos en problemas podemos estar gozosos. Y eso es algo que lo da el Señor, porque no es fácil. No es fácil estar gozoso cuando hay una pérdida importante. No es fácil estar gozoso cuando no hay que comer. No es fácil estar gozosos cuando hay una situación difícil que solucionar. Una enfermedad no es fácil, pero el Señor dice que podemos estar gozosos. ¿Por qué? Porque el gozo proviene de Él. El gozo proviene de Él. Y es un gozo
extraordinario. Es un gozo que el mundo no conoce. Es un gozo que solamente se le es dado a los hijos de Dios en esas circunstancias. Y entonces es importante todo lo que Pablo dice en esta epístola. No podemos verla toda, pero bueno, quiero agregar eso. Y Pablo comienza ahí aplicando en el capítulo 4 todo el contenido doctrinal de la carta. Luego ahí exhorta a que estén firmes, vivir en unidad, regocijarse, no vivir dominados por la ansiedad. Y es importante observar que la exhortación esta, por nada estéis afanosos, no es simplemente un concepto psicológico, como si el psicólogo te dijera, no te preocupes por nada, vos no te preocupes, no, sino que es un mandato, está puesto como un mandato, está puesto acá en la palabra del Señor como un mandato apostólico basado ¿en qué? En que el Señor es soberano. ¿Por qué no te tenés que preocupar? Porque Dios es soberano. No porque te estoy obligando, te estoy poniendo una pistola en la cabeza para que te deje de preocupar, sino para que veas que tenés un Dios soberano, que está encima de todas las circunstancias. Por eso es un mandato. Y nos recuerda también en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34, ¿qué es lo que dijo Jesús? Por nada estéis afanosos. Y Pablo está repitiendo lo mismo que las palabras de su Señor y que nuestro Señor. Por nada estemos afanosos. Y habla ahí un largo texto de lo que es parte del Sermón del Monte, del afán y la ansiedad. Y la ansiedad, cuando Jesús lo expone ahí en Mateo capítulo 5, lo pone también como un punto de que puede ser y es algo de incredulidad, de no creer lo que Dios va a hacer, o no creer en Dios que te puede sostener, o no creer en la soberanía del Señor. Entonces la ansiedad tiene esos rasgos de que cuando aparece, y lo más probable es que me dejo dominar por ella, no le estoy creyendo a lo que Dios está diciendo, efectivamente afirmándonos en su palabra que Él está al control de todas las cosas. Y eso es incredulidad. Y si me acompañan en la historia naciente de la iglesia, también ahí en Hechos capítulos 2:42, después de Pentecostés, Lucas describe la vida normal de la iglesia. ¿Cómo era la vida normal de la iglesia? Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Acuérdense que Lucas está relatando esto. Está contando cómo la iglesia va creciendo, cómo la iglesia va avanzando, cómo va perseverando en la palabra del Señor. Pero es importante porque ahí dice algo muy en claro que ellos decían o hacían. Dicen, y perseveraban, estaban juntos, ¿no? La iglesia, en comunidad, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense que no hay un programa extraordinario, no hay campañas evangelísticas 24 horas, 7 días a la semana, no. Acá hay algo sencillo, pero estas cosas describe la vida ahí ordinaria de una iglesia que es saludable. Los creyentes perseveran continuamente en 4 cosas, fíjense, doctrina apostólica, comunión, partimiento del pan y ¿qué más? Y en las oraciones. Estas son 4 cosas, 4 medios ordinarios que Dios da para que nosotros tengamos todo lo necesario para llevar adelante nuestra vida cristiana, una vida saludable cristiana. Sí, poniéndolo en ese sentido, ¿no? Como en un sentido médico, podríamos decir. Y esto constituye precisamente los medios ordinarios de gracia. Vamos a ver el primero de estos medios ordinarios de gracia. ¿Sí? Vivimos en un mundo de tanta presión, de tanta ansiedad, donde nuestra mente sale disparada por cualquier lado, nuestro corazón por todos lados. Dios dice, fíjate que esto es lo que te va a mantener centrado. Lo primero, oración. Pablo dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Y ahí el verbo inmediato es, no estés dividido internamente, porque lo que hace la ansiedad es como que hay una división adentro nuestro. No nos ponemos de acuerdo. Entonces yo quiero hacer una cosa, pero también mi mente quiere responder de otra manera. Y entonces no sé qué hacer.
Y eso es lo que hace. ¿No sucede eso cuando no sabemos qué hacer? Estamos tan ansiosos, no sé cómo solucionar esto, no sé lo que va a pasar, entonces voy a hacer esto. Ah, no, pero tal vez me va a salir mal, voy a hacer lo otro. Ah, pero tal vez eso también me va a salir. Entonces no hago nada, no puedo hacer nada. Dividido internamente. Y es la palabra que Pablo está usando acá. Por nada estéis afanosos. Ser arrastrado también en diferentes direcciones. No habla simplemente de preocupación acá, de estar preocupado por algo. No está hablando directamente sobre eso. Habla de una mente que pareciera que está partida. Y es una mente que está gobernada por el temor. Cuando nosotros conectamos esto con el afán y la ansiedad de Mateo capítulo 6, que Jesús habló, hay temor, ahí hay temor. Y nuestra mente empieza a entrar en temor. Y eso es lo que hace la ansiedad, nos hace poner ansioso. Ese temor de no saber lo que va a pasar mañana. Ese temor de no sé lo que va a pasar dentro de una semana o dentro de un mes. Ese temor que no sé qué va a pasar con mi hijo, qué va a pasar con mi esposa, con mi esposo, con mi padre, con mi madre, con mi trabajo, con la sociedad, con este mundo, con el gobierno. Temor. Y nos empieza a saltar de una manera que empezamos a ser arrastrados en diferentes direcciones. Pero Pablo no condena toda clase de preocupación. Obvio que existen preocupaciones legítimas, ¿no? Yo no salgo a trabajar porque no me preocupa trabajar. No, sos un vago, tenés que salir a trabajar. El Señor dice, si no trabajás, no comas, ¿no? No me preocupo por el cuerpo, ya el Señor sabe. No, se te dio un cuerpo, hay que cuidarlo. Vamos a tener que rendir cuenta, fíjate cómo estás, ser responsable. Entonces hay preocupaciones legítimas, que si me duele el costado, anda al médico a ver qué pasa. O si tal vez, no me está alcanzando, para llegar a fin de mes. Bueno, veamos algo que podemos hacer para poder generar un poquitito más. Bueno, etcétera. Pero lo que nosotros estamos acá viendo, lo que Pablo prohíbe, es la ansiedad inquietante. Esa preocupación que domina el corazón. No solo domina el corazón, sino que te roba la paz. No tenés paz. Eso es preocupante. Eso es lo que Pablo está apuntando acá, cuando nos está diciendo esto. Por nada estéis afanosos, porque ahí está el problema. Yo me puedo preocupar, pero cuando te empieza a robar la paz, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Es un corazón que está ansioso, es un corazón que estás dominando, que te roba la paz. No se refiere a un cuidado prudente, claro, como dijimos, diligente acerca de los asuntos de la vida, sino un cuidado ansioso, incrédulo, perturbador, que nace ¿de qué? De desconfiar que Dios no te va a dar lo que prometió que te va a dar. Si Dios dijo que te va a cuidar, ¿quién lo dijo? Dios. ¿Hay que creerle sí o no? Claro que sí, claro, pero ¿qué pasa? No creo, desconfío. En la praxis no lo hago. Y entonces ahí empieza el problema, desconfianza en lo que Dios dijo. Por eso tenemos, hermanos, nuestra palabra, miren lo ancha que es. Acá está la confianza en el Señor. Acá está todo lo que yo tengo que leer, que Dios me dice, confía, no tengas temor, acércate a mí. Y pasajes como estos, que yo puedo hacer conocidas mis peticiones, todo lo que estoy necesitando. Dios lo conoce, pero me quiere escuchar. Me quiere escuchar. A ver, quiero escucharte. Yo ya conozco, pero yo soy un padre, vos sos un hijo, y quiero escucharte, quiero escuchar tu petición. Y la ansiedad es peligrosa porque lamentablemente desplaza la mirada de Cristo hacia las circunstancias. En vez de estar mirando a Cristo, nos enfocamos en las circunstancias. La ansiedad lo que hace es, se enfoca en las circunstancias, lo que me está pasando hoy, y no mira a Cristo. Y yo me quedo con las circunstancias. Y las circunstancias te dicen que las cosas están mal ahora. Y yo me sigo quedando y está mal. Y sobre eso sigo metiendo y lo mal que estoy, y lo mal, y lo mal, y lo mal que estoy. Y seguís entrando en eso y nunca salís. Cuando el Señor te dice, levantá la cabeza y mira que estoy yo sobre esas circunstancias. No vas a poder tener la paz que necesita tu corazón si seguís mirando las circunstancias. ¿Hay que mirar las circunstancias? Claro que sí. ¿Hay que mirar la tormenta? Claro que sí. Pero confiemos que en el barco el capitán es el Señor. ¿Vamos a tener que afrontar la tormenta? Sí, hacia allá vamos. No la podemos esquivar.
pero el Señor está al control, el Señor está en el mando, así que hay que confiar en Él. Y mientras más se contempla el problema, creo que también menos se contempla al Señor. En los momentos de dificultades, en los momentos, y yo creo que ustedes deben tener testimonios como yo tengo testimonio, en los momentos donde mi corazón estuvo más inquietante o donde hubo circunstancias que atravesar difíciles, sentí el gozo del Señor y la paz del Señor como no la sentí cuando estoy bien, cuando no necesito nada. Cuando están las cosas, vamos por un campo verde, ¿no? No vamos por el desierto y miramos a todo alrededor, todo lindo, todo bien. Y siento el gozo del Señor. Pero en el momento de las circunstancias, el momento de los problemas, donde hay un desierto, ahí el gozo del Señor se intensifica cuando lo buscamos a Él y lo contemplamos a Él. Por eso tenemos que conocer al Señor. No solo cuando las cosas nos van bien, sino cuando nos van mal. Ahí más hay que conocerlo al Señor, porque se manifiesta de una manera preciosa. Fíjense que dice Pablo acá: sean conocidas vuestras peticiones. ¿Dios necesita que se le dé a conocer porque le falta información? No, pero Él lo que quiere es que evidencia esto, evidencialo con tu boca, dalo a conocer. ¿Vieron que a veces pasa que dicen, no, estoy pasando por un problema, ¿querés hablar? No, no quiero hablar, no. Claro que tenés que hablar, claro que delante del Señor tenés que dar a conocer lo que te está pasando, pero también vamos a ver que uno de los medios de gracia es la iglesia del Señor y son los hermanos. Acá estoy, hermano, para que escuches, para yo escuchar, tengo 2 oídos para escuchar tu problema. No tengo la solución, pero yo creo que podemos tener un buen pensamiento. Dios está presente, Dios está encima de todas esas cosas. Y qué lindo, porque en esos momentos necesitamos un hermano que nos ponga un pensamiento correcto, porque no lo tenemos, no lo vemos, no lo vemos. Ahora dice, sean conocidas vuestras peticiones. Y acá fíjense que él pone acá como un verbo que es un presente pasivo, o sea, indica una acción continua. Continuamente sean conocidas vuestras peticiones, porque no dice oren una vez solo cuando hay preocupación, sino sean conocidas vuestras peticiones. Lo que está diciendo en palabras que lo podamos entender, hagan de la oración algo constante, algo que siempre estén orando, algo que siempre ustedes estén trabajando sobre eso. Siempre tenemos que ir delante del trono de la gracia del Señor. Hagan de la oración un estilo de vida. Pero noten qué cambio que hay acá, porque dice con acción de gracias. Qué interesante esto, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo voy a estar agradecido si estoy pasando un problema? Si a mí ese problema se me pasaría, estaría agradecido. Eso es algo normal. Una persona tiene un problema, tengo un problema, solucionámelo. Gracias, me lo solucionaste. Lo que está diciendo acá es con acción de gracias, ¿por qué? Porque si tu mirada está puesta en Dios y si vos tenés un Dios soberano, Dios te hace mirar hacia atrás y te dice, ¿en qué situación yo no te sostuve? ¿En qué situación yo nunca estuve con vos? ¿Cuándo fue que yo te abandoné? Y nosotros miramos hacia atrás y decimos, gracias Señor, porque siempre estuviste conmigo. Y ahora en este momento vas a seguir estando. Entonces mi oración con acción de gracias es, Señor, estoy pasando esto y sé que sos un Dios fiel, porque en el pasado estuviste conmigo, no solo conmigo, sino con los santos que fueron antes de mí. Y estuviste con tu pueblo. Y estuviste cuando estaba tu pueblo huyendo de Faraón. Y estuviste cuando tu hijo fue crucificado y no dejaste nunca a los tuyos. Siempre estuviste con nosotros. Y esas son las acciones de gracia. Él siempre estuvo con nosotros. Cuando miramos la fidelidad pasada de Dios mientras presentamos nuestras necesidades presentes. Y miren el versículo 7. Noten que ahí cuando en Filipenses, ahí Pablo dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda. Lo que está haciendo ahí es un juego de palabras, ¿no? Por nada y en todo. Cuando dice por nada, ¿qué es nada? Por nada. Y el término ahí nada es como decir,
lo pone como ni siquiera por una persona, por nada estéis afanosos. No solo las circunstancias, sino si hay alguien que te quiera hacer mal, no te preocupes, por nada. Pero después dice, en todo sí presentá la oración delante del Señor. En todo, ahí está abarcando todo. Algo chiquitito es importante, así como algo grande es importante. Para Dios todo sumamente importante. Pero el versículo 7 dice, la paz y la paz de Dios guardará vuestros corazones. Y esto es precioso porque el término que utiliza ahí, guardará, es un término militar. Es un término militar. Porque lo que está indicando ahí significa custodiar, vigilar, como proteger una ciudad. Y la imagen es extraordinaria porque nos está mostrando que no somos nosotros los que cuidamos la paz, sino que es la paz de Dios que cuida de nosotros. Cuando dice, y la paz de Dios guardará, es el término ese guardará, que es militar, que es proteger. Pablo, ¿dónde estaba? En un calabozo. Él estaba guardado. ¿Para qué? Para que no se escape, Pablo, para que no se escape. Pero metían a los prisioneros ahí. Y utiliza él ese término. Yo no sé si él estaría escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, claro, porque es la palabra de Dios. Pero si él vio su circunstancia que estaba guardado y utilizó esta palabra para decir, así como yo estoy custodiado, el Señor nos guarda, nos custodia, estamos con Él, no hay nada que nos pueda hacer mal. El Señor nos protege. También guardará es como las guardas que estaban los vigilantes en la ciudad, las puertas de una ciudad. Una ciudad si no tenía puertas era muy fácil de ser saqueada. Las puertas de la ciudad eran importantes, guardaban la ciudad. Ese es el término, el Señor va a guardarte. ¿Pero qué es lo que va a guardar? Lo que produce la ansiedad, que nace ¿de dónde? Del corazón. Guardará tu corazón o vuestros corazones. Mi corazón está guardado en el Señor, está guardado por el Señor, porque Él me prometió la paz. Y a veces creemos que nosotros somos los generadores de paz. Yo quiero generar mi propia paz. Es construir sobre la arena. No vas a tener la paz que necesitas. En un momento se va a caer. Hoy el mundo busca tener la paz fuera de Dios. Vapor, neblina, algo que si se prueba con el fuego se quema como la hojarasca. No dura nada, no dura nada. La paz del Señor sí, porque Él nos custodia, nos vigila, nos protege. Es la paz de Dios cuidándonos a nosotros. Y noten que no es cualquier paz, porque es una paz que viene de Él, viene de Dios. Reposa en Dios y lo que hace es, en esos momentos, ¿saben lo que hace? En los momentos de ansiedad, donde mi corazón es resbaloso, lo que hace es, el Señor, con esto que está diciendo Pablo es, dame tu corazón. En este momento que está pasando, dame tu corazón. ¿Sabes qué voy a hacer? Lo voy a meter acá, voy a cerrar, llave, lo voy a guardar y te voy a dar paz. Ese es el término. Nos va a guardar nuestro corazón. Porque vos necesitas, el Señor nos dice, vos necesitas mi paz, no la paz que podés generar. Los puritanos hablaban de los medios de gracia como los canales donde Cristo alimenta nuestra fe, ¿no? Y necesitamos la paz del Señor. La gracia, los medios de gracia son sumamente necesarios. Y la ansiedad intenta convencernos de resolver todo solos. Y la oración reconoce nuestra dependencia. Cuando oramos, reconocemos nuestra dependencia. Por eso el apóstol Pablo dice, noten que acá dice 4 expresiones. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero el 6 dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Peticiones, oración, ruego con acción de gracias. O sea, oración, ruego, petición, acción de gracias. Ruego, ¿qué es? Bueno, una súplica intensa. Cuando tu alma está quebrantada, vos rogás, suplicás. Señor, por favor, Señor, no doy más. Señor, sabés. Ahí, ruego.
pero también hay peticiones, solicitudes concretas, que presentamos necesidades específicas. Las peticiones son: Señor, necesito trabajo, te pido por esto. Señor, estoy necesitando, me tengo que mudar, necesito una guía, una petición. Eso es específico. Cuando ponen en el grupo de oración, oremos por la salud de tal hermana, de tal hermano, petición, Señor, por este hermano, eso es petición, algo específico. La oración no cambia únicamente nuestras circunstancias, lo que hace es que transforma nuestro corazón. Y Pedro enseña lo mismo. En 1 Pedro 5:7, miren qué interesante lo que Pedro dice ahí en 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Y el contexto cuál era? Los cristianos estaban siendo asesinados. Los estaban acusando de algo que no hicieron. Y los estaban prendiendo fuego vivos. Y Pedro escribe eso. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Un hermano no sabía si lo podían agarrar en la calle y matarlo. A él, a su esposa y a sus hijos. Estaban ansiosos. Y él, inspirado por el Espíritu Santo, Pedro dice: echen toda vuestra ansiedad sobre el Señor. La ansiedad lo que hace es cargar. La oración descarga, si usamos ese juego de palabras. Estar ansioso es una carga, pero la oración te va a descargar. Depositas esto ahora, Señor, es tu problema esto. Yo voy a hacer todo lo posible, pero descanso. Lo segundo, la palabra del Señor. La ansiedad alimenta pensamientos falsos. La Escritura corrige nuestra manera de pensar. Y Jesús respondió al temor siempre con la palabra. Porque lo que hace la palabra, el Espíritu Santo renueva nuestra mente con la palabra. ¿Y por qué es que por esto que nosotros tenemos nos inclinamos que cuando estamos en mayores problemas, tal vez menos leemos la Biblia? Cuando tendría que ser al revés. Más ser alimentados de la palabra. Pero cuando estás en buenos momentos es bueno leer la palabra del Señor, porque los problemas van a venir. Entonces lo mismo, constantemente. ¿Saben qué es la palabra? Verdad. ¿Saben lo que hacen las noticias del mundo? Mentira, sesgo, media verdad. Para que una mentira sea efectiva, tiene que contener bastante de verdad. Y eso es lo que hacen los medios. Te tiran una verdad media, pero te agrandan la mentira. Y nosotros creemos, ¿no? Caemos y queremos buscar más. ¿Ah, viste que dijeron eso? Y ahora, hermanos, con la inteligencia artificial podemos hacer tantas cosas, ¿no? Si ustedes agarran un video de acá, mío, lo editan, pueden hacer un montón de cosas. Hasta pueden hacer que hablen chino, pues cambian el idioma ahí, un montón de cosas. Jesús respondió al temor siempre con la palabra. Y en esto quiero apoyarme en lo que es la palabra en Romanos 12:2, un pasaje muy conocido, para afirmar esto que dice Pablo. Dice: transformados, ahí Pablo está diciendo algo muy interesante. Lo que Pablo está diciendo ahí es que nuestra mente tiene que ser transformada, nuestra mente tiene que ser renovada. Nuestra mente hoy, atacada por todos lados, batallada por todos lados, Pablo dice: no os conforméis a este siglo. ¿Siglo qué es? Este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren ahí el aspecto negativo del mandato. Dice: no os conforméis a este siglo. La Biblia de las Américas dice: no se adapten a este mundo. No os adaptéis. ¿Qué es adaptarse? Tener la forma de algo. ¿Vieron cuando los chicos van a la playa? La arena, los papás le compran, ¿no? Las estrellitas, no sé si ahora le compran eso, ahora le compran una tabla de surf, qué sé yo, capaz que, pero antes llevabas, ¿no? Y hacías los moldes, el castillito, los moldes. Bueno, acá Pablo está diciendo eso, no se amolden a lo que el mundo les está diciendo. Y lamentablemente caemos en esa, nos amoldamos y creemos. Y la palabra acá significa adaptarse al molde externo y se refiere a adoptar la forma o el patrón de algo sin que exista un cambio interior. Cuando dice este siglo, bueno,
representa el sistema del mundo caído con sus valores, prioridades y manera de pensar que son opuestas a Dios. Opuestas a Dios. El otro día hice un experimento, agarré la inteligencia artificial y le puse un valor decir, ¿qué pensás acerca del matrimonio igualitario, del aborto, de esas cosas, ¿no? Y entonces me tira una consigna, entonces como justificándose que eso está bien. Pero como conoce todo lo que yo tengo cargado, me dice, pero vos que sos un cristiano, bautista reformado, pensás que esto es, y es una manera de pensar, pero fíjense que el criterio que tienen es del mundo, no es de Dios, ni siquiera de la palabra de Dios. Y me puse a discutir, y ya digo, después en un rato, digo, parezco un loco, ¿no? Tratando de discutir, pero totalmente diabólico, totalmente diabólico. Y el creyente no debe acomodarse a las costumbres máximas, las modas, los principios ni prácticas de un mundo que yace bajo el pecado. Todo es muy sutil. Los jovencitos hoy mayormente expuestos están. Aquellos que son un poquitito una generación entre la computadora naciente y para atrás, tal vez, bueno, se zafa un poco, pero hoy los chicos hacen todo con el celular, con la computadora, con todo. Y viven con eso y se adaptan a lo que le están diciendo, aún a las modas, cómo se tienen que vivir. Y se empiezan a sentir mal porque no se parecen a esta modelito que sale y que ven en los videitos, en los reels. Y se sienten mal porque no son como este chico que tiene toda ahí la fama y todo eso y no se viste igual o no hace las mismas cosas. Adaptarse al mundo, eso significa querer adaptarse al mundo. Cuando lo que tenemos que enseñar en nuestra casa es cuál es el patrón de Dios. ¿Cuál es el patrón de molde del Hijo de Dios? Eso es lo que hay que hacer y es lo que tenemos que luchar. No se trata solamente de evitar ciertos comportamientos externos. El peligro es permitir que el mundo determine nuestra forma de pensar. Cuando el mundo empieza a determinar tu forma de pensar, caes en ansiedad. Porque no estás logrando, nunca vas a lograr, siempre te van corriendo la línea. Pero dice acá, si no transformaos. Fíjense que es un contraste, ¿no? Transformar, la palabra es como es metamorfosis, como algo que cambia, como algo que se transforma. Significa ser transformados. Podríamos decir, ser metamorfoseados. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es lo que tienen que hacer. Es la misma palabra utilizada para cuando es la transfiguración de Cristo. Y ellos lo ven, fue como una transformación. Y observa un detalle importante. Dice, porque el verbo está en voz pasiva. ¿Y por qué es importante? Porque el creyente no produce esta transformación por sí mismo. Porque dice, ser transformados, sean transformados. ¿Quién? ¿Yo? Lo que está diciendo acá, en este verbo está diciendo, Cristo es el que produce esa transformación. Es a Él al que tenés que acudir. Él es el que hace la obra, porque es Dios quien obra. Y el Espíritu Santo transforma. Y el creyente participa, ¿qué? Obedeciendo. Pero el poder pertenece a Dios. Y esta transformación no consiste en un mero cambio externo de conducta, sino que tiene que haber una transformación interior que renueve toda tu vida. Toda tu vida. Entonces desde ahí pasa el punto. Señor, cambiame, Señor, transformame. Señor, por favor, esto no lo puedo hacer con mis medios. Lo quise hacer con mis medios y duré lo que dura un globo de cumpleaños. No se desinfla, no dura nada. Necesito algo estable. El Señor nos da esa estabilidad. Él es el que tiene poder. Y dice por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bueno, este es el centro del versículo, ¿no? Ahí está el entendimiento. Y se refiere a toda la facultad espiritual de comprender la verdad. Porque si está diciendo no se adapten al sistema del mundo, no está la verdad ahí, el entendimiento es renovado por medio de la verdad. Y acá está el kit de la cuestión, es comprender la verdad. Antes de la conversión, el entendimiento, ¿cómo era que estaba? Dijo Pablo capítulos más atrás, entenebrecido. El entendimiento nuestro estaba entenebrecido, hasta que vino la luz de Cristo, ¿no? Y nos alumbró, ahora veo. Señor, soy pecador, mirá lo que antes hacía, qué disparate, ¿no? Y uno se pone a pensar las cosas que hacías antes, ¿no? Y ahora te pones a pensar y te da vergüenza. ¿Cómo hacías eso? ¿Por qué hiciste eso? Y cada vez que uno piensa, dice,
hasta a mí me da vergüenza de pensar lo que yo hacía y delante del Señor. Pero ¿cómo puede ser, Señor? Y bueno, ahora tu entendimiento fue entenebrecido. Y en la regeneración Dios ilumina la mente. Pero esa renovación continúa durante toda la vida cristiana. La renovación es una obra continua del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace? Mediante la lectura de la palabra, la predicación, la meditación, la oración, la comunión de los santos. Para que comprobéis, dice acá, ¿no? Y ahí la palabra comprobar dice, para que comprobéis, para que vos disciernas lo que está bien y está mal. No porque alguien me lo repitió muchas veces. Ustedes saben ¿saben cómo fue una forma de adoctrinamiento del comunismo? Por medio de los himnos comunistas. La Rusia comunista tenía 24 horas parlantes en las calles, donde la marcha comunista tenía que sonar, desde que la gente se levantaba hasta que se acostaba. Adoctrinamiento. Escuchaban. Y acá dice comprobar, discernir, aprobar, experimentar. Cuando la mente es renovada ahí, el creyente comienza a reconocer con mayor claridad la voluntad de Dios. No porque reciba nuevas revelaciones, sino porque está acá. Está acá en la palabra de Dios. La voluntad de Dios siempre ha sido perfecta. Lo que cambia nuestra capacidad, lo que cambia en nosotros es nuestra capacidad para apreciarla y obedecerla. Ahora, acá te dejo una pregunta. ¿Qué es lo que está alimentando tu mente hoy? Hoy. ¿Estás leyendo la Biblia? Si no lo estás haciendo, léela, por favor. Si no está alimentando tu mente, preso del mundo, del sistema del mundo. Si no tenés ese criterio cuando prendés la televisión, un criterio que dice la palabra del Señor, te va a comer el mundo, te traga. Tenemos que tener un concepto bíblico, pero nunca lo vamos a tener si no abrimos la Biblia. Es el alimento del cristiano, es la palabra del Señor. Necesitamos leer la palabra del Señor. Las noticias, las redes sociales, los temores. ¿Está eso o la palabra del Señor? ¿Qué es lo que preferís? No podemos disfrutar de la paz de Dios ignorando la voz de Dios. Lo tercero, la iglesia y los sacramentos que fortalecen nuestra fe. Y ahí Hechos 2:42, que lo leímos, dice cómo crecía la iglesia, ¿no? En el partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión de los santos. Y Lucas dice que la iglesia perseveraba en estas cosas, no era una reunión ocasional, era una práctica constante. Dios ministra por medio de la predicación, la comunión de los santos, la cena del Señor, el bautismo, la oración congregacional. Y lamentablemente, ¿qué es lo que suele pasar? Que cuando caemos en ansiedad, nos aislamos. Ese es el primer síntoma y es lo peor que podemos hacer. Aislamiento. El aislamiento nunca fue el diseño de Dios. Busquemos en la palabra del Señor que cuando va, pero Jesús estaba triste y se fue al huerto a orar. No, leamos todo. Él dijo, acompáñenme a orar. Quédense acá, voy un poquito más adelante. Siempre el Señor. En los momentos difíciles Él. Y se tuvo que acercar porque dormían. Oren para que no entren en tentación. Oren. Pero lo estaban haciendo juntos también. El cuerpo fortalece a sus miembros. La gracia de Cristo también llega por medio de la comunión de la iglesia. Cuando más difícil resulta congregarse es cuanto más necesitamos congregarnos. Cuando tu corazón tienda a eso, que se prenda una alarma y decís, tengo que ir a la comunión con los santos. Mi alma lo está necesitando y porque Dios lo puso. No es un invento mío esto, hermanos, Es el Señor diciendo que perseveraban en estas cosas, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El momento de la cena del Señor, la iglesia tendría que estar toda, porque ahí es donde más se fortalece nuestra fe. ¿Por qué? Porque estamos tomando los medios de gracia que Dios nos dio, lo que representa el pan, la sangre de Cristo, pero lo estoy tomando con mi hermano que está al lado mío. Estamos en la misma batalla y estamos pasando juntos esto. Pero nos miramos y decimos, y pensar que un día lo vamos a hacer con el Señor.
Qué lindo que es eso. Nos alienta, alimenta nuestra fe. Y es un medio en el cual Dios lo puso para alimentar a la iglesia. Por eso no pelees solo una batalla que Cristo diseñó para librarla en comunidad. Esa es la realidad. No hagamos eso. Último, el día del Señor. Bueno, el día del Señor reordena nuestra vida. Para hablar hay un montón del día del Señor. Pero el día del Señor no porque sea una carga, nosotros venimos los domingos a congregarnos, sino porque venimos porque es un regalo de Dios. Es un regalo del Señor. No pienses que venís, tengo que ir a la iglesia, hoy es domingo, me tengo que levantar temprano. Pensá que es un regalo del Señor. Que es algo sobrenatural, hermanos, que estemos reunidos acá, leyendo su palabra, cantando al Señor, adorando al Señor, cuando antes no lo hacíamos. Pero ahora estamos todos juntos y qué precioso es vernos y abrazarnos y animarnos. ¿Saben lo precioso que es? Que viene una persona sola que no conocemos cómo vive en la semana y que a veces te agradezca. Y una vez pasó esto me contaba un hermano, pasó esto con un hermano en una iglesia. Le dijo, pastor, ¿saben por qué yo deseo venir acá? Porque el único abrazo que recibo en la semana es de acá. No tengo familia, me dejaron de lado y el único abrazo que recibo es acá. Qué precioso, ¿no? Es decir, que te pregunten cómo estás. Hoy es raro que te pregunten cómo estás, ¿no? Estamos distraídos, no pensamos más en nosotros que en los otros. Y nosotros tendríamos que hacerlo de Cristo, ¿no? Pensar menos en nosotros y más en los otros. Darnos a los otros, dar el tiempo hacia otros. Y a veces estamos tanto pensando en nosotros mismos que nos ahogamos y nos miramos a nosotros mismos. Y el antídoto muy precioso es mirar al otro, mirar y decir, ¿qué necesitas, hermano? Yo estoy pasando una necesidad, estoy hecho pedazo, pero esto me anima a mí, ayudarte, serte útil. Y es algo precioso, es algo hermoso. Cristo lo hizo, ¿no? En el día del Señor escuchamos nuevamente el Evangelio también y adoramos, descansamos, renovamos la esperanza. El mundo corre sin descanso. Sin embargo, ¿qué hace Cristo? Nos llama a descansar en Él. Nos llama a descansar en Él. Hoy la cabeza nuestra no para, sea con lo que tenemos que hacer, más toda la información que ya tenemos en un dispositivo que está acá con nosotros. No paramos. Y el Señor dice, paremos y descansa en mí. Descansa en mí. Y la adoración pública también es importante. Quiero finalizar, hermanos, dando algunas aplicaciones acá. Porque la ansiedad suele alejarnos, como vimos precisamente, de aquello que Dios usa para fortalecernos. La oración, la palabra, el estar en comunión con la iglesia, el recibir los elementos de la cena del Señor, son medios que el Señor dio para fortalecernos. Y no los aprovechamos. Y lo tenemos que aprovechar. Es un buen antídoto. Por eso, antes de buscar soluciones extraordinarias, debemos preguntarnos si estamos siendo fieles en los medios ordinarios de gracia. Y quiero que consideres por lo menos algunas preguntas. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿O tu vida de oración refleja confianza o autosuficiencia? ¿Qué es lo que refleja tu vida de oración? ¿Cuánto estás orando? Si te cuesta orar, nosotros los miércoles a las 7:30 de la tarde venimos a todos los que nos cuesta orar. Y venimos y oramos. Y también sos bienvenido. Si te la pasás orando 24 horas, no vengas, está bien. Pero si estás flojo en la oración, vení. La iglesia necesita orar. ¿Estoy alimentando mi mente con la palabra de Dios diariamente? ¿Estoy perseverando fielmente en la comunión de la iglesia? Eso es sumamente importante. A veces yo oro en casa, tengo la palabra de Dios en casa, yo necesito estar en casa. Es precioso hacer eso, hay que hacerlo. Orar, precioso. La familia se tiene que fortalecer con la palabra. Pero la comunión con la iglesia también es algo que el Señor puso. No podemos estar separados del cuerpo. Lo necesitamos con toda nuestra fuerza. ¿Valoro el día del Señor como un medio de gracia? ¿O creemos que el domingo es un día libre? Traemos tradiciones. El domingo es el día de los fideos. El domingo es el día de la cena todos juntos.
la tradición del mundo. Pero el Señor dice, el domingo es el primer día de la semana, yo resucité, no te olvides eso. Y la iglesia temprana se reunía el primer día de la semana. La iglesia temprana lo que hacía era pasar tiempo juntos, tener comunión. Y si había algún hermano que había faltado, lo iban a visitar, a ver qué había pasado, para orar con él, para decirle lo que se había predicado. Eso es disfrutar del día del Señor. Pero creemos que es un día libre. No, es el día que le pertenece a Él. De 7 días. 7. Miren, 1. El Señor dijo es mío. Los otros 6, hacé lo que quieras. Dormí, tomate vacaciones, pero un día, no olvides, es mío. Y es un mandato del Señor, es un mandamiento que está vigente hoy, el día del Señor. ¿Y qué medio de gracia estás descuidando y necesitas recuperar con urgencia? Por supuesto, estoy para ayudarte en esto, ¿sí? Como los que se ponen el chalequito de Walmart ahí, estoy para ayudarlo. Bueno, así, estoy. En lo que necesiten, hermanos, siempre es un gozo poder hacerlo. Y la paz prometida acá de Filipenses 4 no surge de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios obrando por medio de esos canales de gracia. Y si la ansiedad enfrió tu comunión con Dios, no esperes sentirte mejor para volver a Él. Volvé a Él hoy. Si la ansiedad te enfrió, te está llevando hacia ese freezer, estás en la heladera, no pasaste al freezer. Bueno, volvé, salí para atrás y empezá a hacer esto. Empezá a orar, empezá a leer la Biblia. ¿No lo podés hacer? Llama a un hermano, hagamos una videollamada. Vamos a leer Romanos 12. ¿Cuánto nos lleva? 2 minutos. Leamos juntos la Biblia. Ponete audios aprovechando la internet, YouTube, audios de la Biblia, un capítulo, escuchalo. Empezá con eso. Y es algo que es tan precioso. Y por supuesto que aquellos que no tienen esto y buscan querer tener la paz de Dios y librarse de la ansiedad por sus propios medios, estás perdido. Corre a Cristo, corre a Cristo. Los chiquitos hoy, y a veces los pasamos por alto, viven en ansiedad. Hoy hay más chicos en depresión que adultos. Hay más suicidios de jovencitos que de grandes. Hay un problema ahí. Los jóvenes, los niños también, corran a Cristo. Es el refugio seguro. Aférrense a Él. Pídanle que lo salve. Pidan que gobierne su corazón. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por poder meditar en ella. Ayúdanos, Señor, a poder vivir conforme a esto que hemos escuchado, que hemos leído, que hemos analizado. Y, Señor, ahora, antes de despedirnos y poder cantarte a tu nombre, recordar que solamente la paz proviene de ti, Señor. Solamente a un corazón ansioso, atribulado, tú nos das paz, nos das seguridad, nos da aliento. Ayúdanos, Señor, a ser consecuente con lo que dice tu palabra. Ayuda a tu iglesia, ayuda a mis hermanos, ayuda a las madres que hay acá, a las ancianas, a los padres, a los hombres, a los jóvenes, a los niños. Ayúdalos, Señor. Manifiéstate con poder en ellos, Señor. Y gracias por estar con nosotros, un Dios vivo y que se ha revelado y se ha manifestado en Cristo. En el nombre de tu Hijo Jesús.